Prólogo. Hoy comenzamos con una nueva novela. Estuve leyendo el manual El retorno del gran mago después de 4000 años y me puse a investigar si tenía novela, y sí, la encontré. Así que decidí traerla aquí traducida al español. Espero que la disfruten. El hombre abrió los ojos y distraídamente tomó nota de su entorno. Esto es. Era un lugar tan ruinoso que no podía considerarse una habitación. El área polvorienta y apretada dificultaba incluso estirar las piernas. Le palpitaba la cabeza. Los recuerdos surgieron como olas. Si fuera una persona común, su mente se habría derrumbado en este momento. Sin embargo, el hombre solo frunció el ceño. Yo soy. El hombre continuó hablando con una expresión insegura. Frey Blake, tercer hijo de la casa Blake y estudiante de la Academia Vestroad, pero al mismo tiempo. Tomando un respiro, gritó su verdadero nombre. Lucas Traumen. Si hubiera alguien más presente, ciertamente lo habrían considerado un loco. Lucas Traumen. Un hombre que fue aclamado como el mago más grande de la historia de la humanidad. Finalmente pude salir. Una sonrisa floreció en el rostro de Lucas. Fue su primera aparición desde que el gran mago desapareció repentinamente del continente hace 4000 años. Capítulo 1. El peor estudiante de la academia. Parte 1. Frey podría suicidarse. El maestro Dios sintió un terrible dolor de cabeza al escuchar esas palabras. Sería mejor si fuera una broma, pero ni un solo estudiante de la academia fue lo suficientemente descarado como para gastarle este tipo de broma. En otras palabras, este estudiante estaba diciendo la verdad. Dime qué está pasando. El estudiante tembló ante el tono gélido de su voz. Se trata de David y su grupo. David. Cuando se pronunció ese nombre, Dio fue bombardeado por una serie de empeoramiento de los dolores de cabeza que se sumaron al anterior. David Stoneazar. Aunque solo era un estudiante de segundo año, también era un estudiante cuyo decoro estaba siendo observado de cerca por Dio. No era un individuo con buenas intenciones. El hecho de que sus padres fueran condes no tenía importancia para el maestro, ya que la familia de Dio también tenía una reputación notable de categoría similar. Además, desde que ingresó a la academia, David no podía desafiarlo abiertamente, incluso si era hijo de un duque. El problema era que David era muy astuto. Sabía cómo usar el halo de sus padres de manera más efectiva y se destacó en encontrar varias formas de evadir las reglas de la escuela. Además de eso, era vicioso. En particular, incluso mostraba una especie de obsesión fanática por pisotear a los débiles. Era un hecho público que todo el mundo conocía, pero que nunca se mencionaba. Frey, abandonado por su casa, fue la mejor presa para que David desatara sus deseos más oscuros al contenido de su corazón. ¿Qué hizo David? Dijo que iba a romper los dos brazos de Frey mañana por la tarde durante la sesión de entrenamiento práctico. Ambos brazos. Eso no es todo. Planea aplastar las cuerdas vocales y cegarlo por completo, para dejarlo incapaz de usar magia nunca más. Si ambos brazos fueran rotos, sus cuerdas vocales aplastadas y perdía la vista, era evidente que Frey no podría usar magia a menos que fuera un mago de 8 estrellas de la era pasada. Sin embargo, quedó otra debilidad después de quitar todas esas habilidades. La sensibilidad humana de Frey Blake era tan desesperadamente baja que era vergonzoso incluso llamarlo mago. Incluso un plebeyo analfabeto respondería mejor al mana. Era difícil de creer que un desastre así procediera de la prestigiosa casa Blake. Como resultado, su familia lo trató como basura, lo que hizo que huyera para asistir a la academia. Durante un año, los estudiantes, sin darse cuenta de la situación familiar de Frey, lo rodearon con cuidado porque era un Blake.
Algunos incluso fingieron estar cerca por miedo a caer en la escala social. No obstante, cuando la historia de Frey salió a la luz, todos los estudiantes finalmente le dieron la espalda o se burlaron de él. La desgracia de la casa Blake. Esa era la posición de Frey en la academia. Dios se frotó la sien y suspiró. No pensaba mal de Frey. Más bien, lo veía de manera positiva. Era un estudiante excepcionalmente brillante y su pasión por la magia era insuperable. Sin embargo, Dios le había dado a Frey solo pasión y ningún talento. La sesión de entrenamiento práctico era mañana. David realmente no haría que Frey quedara medio paralítico, pero probablemente le rompería uno de sus brazos. Sin mencionar que la familia de David no tendría que molestarse en encubrir el incidente. El Casa Stonezar tenía una influencia particularmente fuerte en la facultad de la academia. Quizás la Casa Blake tampoco lo haría un problema. Más bien, es posible que hayan estado esperando ese resultado. La mayoría de los aristócratas ya estaban al tanto del rumor de que Frey posiblemente era un hijo ilegítimo. ¡Qué escoria! La mirada fría del maestro Dio descendió. La sed de sangre en sus ojos era tan feroz que el estudiante frente a él hipo. Pronto será el toque de queda, así que regresa a los dormitorios. Iré a ver a Frey. Sí, señor. Asintió y se apresuró a regresar. Al igual que el estudiante anterior, muchos encontraron desagradables los actos perversos de David. Era solo que nadie podía mostrarlo abiertamente. Dios se levantó de su asiento. Tengo que darme prisa. Él debería estar en el dormitorio más barato al lado del establo. El ritmo de Dios se aceleró, esperando que Frey no se hubiera encontrado ya. Lucas recuperó rápidamente la compostura. Por un momento, se sintió abrumado por su recién descubierta libertad del maldito sello, pero no debería estar demasiado emocionado. Lucas comenzó a comprender la situación de inmediato. Me tomó mucho más tiempo de lo que pensaba. Pudo determinar que habían pasado aproximadamente 4000 años desde que fue sellado. Durante casi 40 siglos, lo había soportado. Entre todos esos largos años, fue la primera vez que ganó un cuerpo físico. Todo lo que podía hacer era simplemente mirar a su alrededor. El momento con el que soñó se hizo realidad por fin. Pero había un problema. Este chico es mi reencarnación. Recordar fragmentos de la vida de Frey lo dejó con migraña. Frey Blake nació como el tercer hijo de una familia de magos bastante prestigiosa. No importa. Desde el principio, a Lucas no le importaba si su nuevo cuerpo era hijo de un plebeyo o ilegítimo del emperador. El problema estaba en el hombre llamado Frey. Su sensibilidad al mana es abismal. ¿Cómo pudo nacer un talento tan terrible de una prestigiosa familia de magos? No era exagerado decir que carecía por completo de talento. Debido a esto, solo podía usar el hechizo más básico misil mágico de una estrella. Tuviste una crianza miserable. La infancia de Frey estuvo llena solo de degradación por parte de su madre, humillación y miedo. No podía encontrar recuerdos felices por mucho que lo intentara. Para él, los lazos de sangre no significaban familia. Tenía 2 hermanos mayores directamente encima de él, cuyos talentos eran sobresalientes. Si Frey era un guijarro rodando sobre la tierra, ellos eran joyas brillantemente brillantes. Sin embargo, como eran una familia, deberían haberlo cuidado. Pero nadie se había molestado siquiera. Los 2 hermanos mayores carecían de personalidades rectas a pesar de sus brillantes talentos, al igual que sus padres. Y luego entró en la academia ya que había sido expulsado. La atención de Lucas se centró en la sucia manta donde una gran cantidad de píldoras estaban esparcidas. Píldoras. Era una simple píldora para dormir, pero si tragaba tanto a la vez y esperaba, solo había un resultado. Suicidio.
Frey quería escapar de su desesperación con la muerte. Así fue como pude obtener este cuerpo. Era seguro asumir que el espíritu de Frey ya se había ido. El propio Frey también pensaría que está muerto. En el momento en que entregó su vida, Frey había abandonado por completo cualquier deseo persistente de seguir viviendo. Gracias a él, Lucas pudo apoderarse del cuerpo de Frey. Aunque no podía decir que eran existencias completamente diferentes. Aceptó todos los recuerdos de Frey. Actualmente era Lucas, sin embargo, la mente y los recuerdos de Frey se mezclaron con los suyos. Lucas comenzó gradualmente a hurgar en los recuerdos de Frey. Había estado confinado durante 4000 años. En ocasiones, Lucas pudo vislumbrar el mundo exterior a través de los ojos de otra persona, pero el ciclo fue terriblemente largo y peor aún, irregular. A veces se habían dejado en la oscuridad durante cientos de años. La información disponible era fragmentaria, y sus preguntas sobre las tendencias externas se ampliaron más de lo que se respondieron. Necesito más información. Lucas cerró los ojos y aceptó los recuerdos de Frey poco a poco. Sin embargo, su expresión se volvió cada vez más deformada. Con el ceño fruncido, frunció el ceño como si encontrara algo claramente anormal. Cuando terminó de clasificar todos sus recuerdos, no tuvo más remedio que rechinar los dientes. ¡Qué tonterías! Fue difícil de aceptar. 4.000 años, han pasado no menos de 4000 años. La magia ya debería haber progresado a pasos agigantados. Al menos eso era lo que Lucas esperaba. Sin embargo, el mundo actual que vio a través de los recuerdos de Frey fue impactante. No hay ninguna diferencia con aquellos tiempos. El desarrollo de la sociedad, la economía y la magia fue mínimo. Al igual que con el progreso tecnológico. Era como si el tiempo se hubiera congelado durante 4000 años. Incluso la magia misma parecía haber retrocedido. Hace 4000 años, solo el gran mago Lucas pudo alcanzar las 9 estrellas, pero había bastantes magos de 8 estrellas justo debajo de él. Pero ahora, por no hablar de magos de 8 estrellas, era como si solo hubiera unas pocas 7 estrellas. ¿Se habían ido todos? Si no, quizás están ocultando sus existencias. No se podía hacer nada por ahora, por lo que no tenía sentido estallar en ira. Con un suspiro, Lucas enfrió sus emociones y pensó en qué hacer primero. Para empezar, recuperar su antiguo poder era su máxima prioridad. En este momento, las reservas de mana de Frey eran menos de una taza de agua. Si no es un océano como lo fue en el pasado, al menos se debe recolectar el mana de la cantidad de un lago. El sonido de un golpe llenó abruptamente la habitación. ¿Quién podría ser? Lucas se preocupó por un momento, luego se levantó y abrió la puerta. Un hombre de aspecto frío estaba frente a él. Su cabello rubio estaba peinado hacia atrás mientras un monóculo adornaba su rostro, dándole una impresión austera. Pido disculpas por entrometerme tan tarde. Lucas frunció el ceño y revisó sus recuerdos. No fue difícil recordar la identidad del hombre frente a él. Profesor Diopersman. Uno de los 3 profesores más famosos de la academia. A los estudiantes les gustaba llamarlo Corazón de Hierro. Como corresponde a su apodo, tenía un corazón de hierro que rara vez mostraba emoción. Y bastante bueno. Lucas notó el nivel de Dio de un vistazo. Era un mago de 5 estrellas cuya edad parecía estar en los 30. Fue un gran logro, incluso considerando el talento. Probablemente se centró en entrenar día y noche. Mientras tanto, Dio se sorprendió a su manera. Se dio cuenta de que el estado de ánimo de Frey había sufrido cambios drásticos. Sus cejas caídas eran fuertes y sus hombros encogidos estaban rectos. Su apariencia sumisa se había vuelto indiferente. Eso solo le dio una impresión completamente diferente,
como si la persona misma se hubiera convertido en otra. ¿Qué demonios pudo haber pasado? Dio miró a Frey con recelo. Esos son. Su rostro se endureció al ver la gran cantidad de píldoras esparcidas por la cama. Capítulo 2. El peor estudiante de la academia, parte 2. Frey, ¿qué son esos? Lucas miró las píldoras esparcidas por toda la cama y respondió. Píldoras para dormir. Eso no fue lo que quise decir. Lo que quiero saber es. Tragar 5 te haría perder el conocimiento, mientras que 10 pondría tu vida en riesgo. Soy consciente de lo que quiere decir, profesor. Yo estaba asombrado. El tímido Frey que conocía nunca lo interrumpiría. Además, el timbre de su voz era mucho más poderoso de lo que recordaba. Lamento haberle causado preocupación, pero no va a suceder. Su voz era firme, una cualidad que no se encuentra en el Frey original. Yo estaba nervioso, pero pronto adivinó. Fue un gran despertar. Quizás se tragó la píldora y llegó al borde de la muerte, solo para sobrevivir por la voluntad de los cielos. Debe haber pasado por una multitud de cambios internos. Si alguien de afuera escuchara esto, objetaría con fervor. Pero por raro que sea, algunos magos han ganado fuerza después de atravesar el velo de la muerte. Además, elevar el nivel de la magia de uno a una estrella más alto también resulta en el fortalecimiento del poder mental de uno. Cuanto más pensaba en ello, más creía que era cierto. La realidad era diferente, pero la mente de Dios estaba decidida. Necesitaré tomar las píldoras. Sí, señor. Lucas personalmente recogió las píldoras esparcidas sobre la cama y se las entregó a Dios. Tomándolos, asintió. Frey, no te preguntaré cómo conseguiste tantas píldoras para dormir. Sin embargo, ten en cuenta que no puedo permitir ese comportamiento 2 veces. Entiendo, señor. Yo tenía la intención de irse con esas palabras, pero volvió la cabeza y agregó. Parece que ocurrió algo fortuito. Felicidades. Lucas asintió con una expresión insegura. Gracias. Pero asegúrate de omitir la sesión de entrenamiento práctico de mañana por la tarde. ¿Qué quiere decir? Realmente fue una pregunta honesta por Lucas, pero la expresión de Dios se volvió rígida como si pensara que estaba tratando de fingir inocencia. No creas que serás capaz de derrotar a David solo porque subiste de rango, ¿verdad? Es conocido por ser un excelente mago de 3 estrellas. No podrás hacerlo como estás ahora. Le diré al profesor a cargo de la clase de la tarde, así que vete a dormir temprano. Dios se separó con esas palabras. Lucas recordó la amenaza de David. Te voy a dejar medio muerto en la sesión de entrenamiento práctico de mañana. Bastardo de la casa Blake. Ja ja ja. Ya no puedo esperarlo. Me vino a la mente un graznido desdeñoso y risueño. Su nombre era David Estoneazar. Cuando recordó el rostro de David, el sudor se acumuló en sus palmas. Frey estaba asustado. Pero el miedo pronto se desvaneció sin dejar rastro, su identidad como Lucas le prohibía tener miedo de un mocoso tan pequeñito. La sesión de entrenamiento de mañana. Lucas no estaba preocupado. Había una montaña de trabajo por hacer por delante de él. En comparación, el problema de un niño pequeño como David no valía la pena. Decidiendo salir primero, abrió la puerta y salió del dormitorio. Lucas respiró profundamente, el aire fresco de la noche impregnaba sus pulmones. Tenía un olor desagradable. Los recuerdos de Frey le permitieron saber exactamente dónde se encontraba. Los dormitorios de estudiantes. Era el peor dormitorio entre ellos. Debido a que estaba cerca de un sitio de desechos de basura y un establo, el aire olía mal. Peor aún, tomó hasta 20 minutos caminar hasta el edificio principal. Como resultado,
Había menos de 10 personas viviendo en el gran espacio. Lucas examinó sus alrededores y encontró un área donde el mana se concentraba densamente. Tomó poco esfuerzo ya que el área en cuestión era el patio trasero del dormitorio. Era un lugar poco visitado por otros y se dejaba prácticamente intacto. Por lo tanto, el mana natural cercano se había conservado hasta cierto punto. Pero qué lástima. Lucas pensó en los lugares en los que solía entrenar en el pasado. Glaciares que ningún ser humano pisó, ríos de lava fluida y cumbres que parecían perforar los cielos. Todos eran áreas naturales que le permitían sentir el mana más puro. Lamentablemente, sabía que tal como estaba ahora, no podía acercarse a esas áreas sin perder la vida. No seamos impacientes. Lucas murmuró para sí mismo. La paciencia debe ejercerse a fondo. No solo eso, era crucial que se mantuviera sensato sin perder de vista la ira que lo impulsaba. Cerrando los ojos, comenzó a concentrarse constantemente. Lo que Lucas estaba practicando era la técnica de entrenamiento más básica llamada asimilación. El objetivo era volverse uno con la naturaleza a través de la inmersión. Fue su viejo amigo, Schweitzer Stroh, quien ideó este método de entrenamiento. Recordarlo dejó a Lucas un poco nostálgico. La característica más distintiva de esta práctica era que el efecto variaba mucho según la disciplina mental del aprendiz. En el pasado, cuando Frey hacía este entrenamiento todo el día, el mana que podía concentrar era solo un puñado de polvo. Lucas, por otro lado. El sol ascendía constantemente por el horizonte. Sin embargo, Lucas no se movió ni un centímetro y mantuvo su postura. Lentamente abrió los ojos, que estaban llenos de un aura azul celeste. Para un espectador, habría sido una vista asombrosa. La energía cerúlea que era claramente visible a primera vista era la manifestación del mana. La embriagadora concentración fue prueba inequívoca de alcanzar las 5 estrellas. Lucas vomitó una masa de materia extraña. La pútrida sustancia negra apestaba. Al poco tiempo, líquidos similares comenzaron a salir de los poros de todo su cuerpo. Fueron las impurezas acumuladas en este cuerpo desde que nació Frey. Para mover mana de manera más eficiente, primero debían limpiarse. La velocidad de movimiento aumentaría drásticamente solo con esta purga. Además, el cuerpo ahora podría cubrirse con mana más fácilmente, haciendo posible participar en una batalla feroz con suficiente maniobrabilidad. Durante una docena de minutos, Lucas se sentó y escupió una cantidad de líquido negro tan grande que era impensable que procediera de un cuerpo tan pequeño. Una vez terminado, suspiró con una mirada de satisfacción. Aunque olía fatal y su ropa estaba empapada con la sustancia negra, estaba lleno de vigor. Mirando la masa de impurezas que dejó su cuerpo, Lucas murmuró. Los vasos sanguíneos de este tipo se bloquearon tan gravemente que es anormal. Era casi increíble que fuera hijo de una reconocida familia de magos. Sus vasos sanguíneos estaban fuertemente obstruidos y su sensibilidad era malísima. Aunque impurezas tan grandes no pueden ser naturales. No podía decir si alguien tenía algo que ver en esto. No era improbable, ya que a Frey le faltaba un recuerdo de su infancia. Decidió dejar a un lado sus pensamientos por ahora. En cualquier caso, Lucas logró elevar su poder a la 5ª estrella. La hechicería se encuentra dentro del reino de la mente, no del cuerpo. Aunque era obvio que los dos no podían separarse por completo. Sin embargo, mientras se recordará a sí mismo como el gran mago Lucas Straumen, era solo cuestión de tiempo antes de que recuperara su posición original. Estaba seguro de que el tiempo se reduciría considerablemente. Pero ahora mismo, 5 estrellas es el límite. El cuerpo de Frey podría colapsar si se precipitaba demasiado. ¿Cómo podría desperdiciar este cuerpo en vano? Lucas negó con la cabeza y agitó las manos. Un fuerte estruendo hizo eco. En ese momento,
La tierra fue arrancada y la tierra se levantó. Transient Spear. Era un hechizo avanzado que solo los magos de 5 estrellas o superior podían usar con facilidad. Frey tomó un poco de tierra removida y enmascaró las impurezas de su cuerpo. Todavía había un hedor espantoso, pero nadie lo encontraría extraño ya que vivía cerca del basurero. Luego regresó al dormitorio, ya que la limpieza de su cuerpo tenía prioridad. Todavía era el amanecer y no muchos vivían allí en primer lugar, por lo que pudo lavarse solo. Cuando Lucas terminó, comenzó a cambiarse a su uniforme de estudiante. Al ver su rostro reflejado en el espejo polvoriento, murmuró: «Bueno, tienes una cara bastante buena». Lucas lo dijo sin pensarlo, pero de hecho su apariencia había cambiado mucho de la noche a la mañana. A medida que se eliminaron las impurezas de su cuerpo, su piel se volvió húmeda mientras sus ojos brillaban. Incluso su cabello descuidado era ahora tan sedoso como el de un noble. Frey no era feo para empezar. Más bien, era sorprendentemente guapo. Sin embargo, el Frey habitual siempre se había acobardado con la espalda encorvada, los hombros encogidos y la cabeza gacha. Pero ahora era diferente. Tenía la cintura y los hombros rectos, y sus ojos siempre temblorosos eran firmes. En general, la impresión que dio había cambiado notablemente. La apariencia de Frey ahora brillaba como si un diamante en bruto hubiera sido pulido a fondo mediante una mano de obra persistente. Tanto que los estudiantes que lo conocían no lo reconocerían fácilmente. En ese sentido, Lucas se mostró indiferente. Cuando terminó de cambiarse, se dio cuenta de que tanto su estómago como su garganta le dolían, evidencia de que necesitaba sustento. Su sed de mana estaba saciada, por lo que ahora su cuerpo ansiaba desesperadamente una comida. Quería comer. Cualquier cosa serviría. Solo quería masticar, tragar y beber. La cafetería está en el edificio principal. Se dirigió directamente a la cafetería. Era temprano en la mañana, así que solo había unas pocas personas presentes. En el pasado, prefería las comidas tranquilas, pero después de 4000 años de estar atrapado en un espacio sin nada, más silencio del necesario, se sentía incómodo. El zumbido bajo actual era perfecto. El ruido de los utensilios de comedor, el zumbido de la cocina ocupada y el rugido de la charla de los estudiantes crearon una atmósfera tranquila. Pan de trigo y sopa caliente. Algo tan simple hizo que las lágrimas brotaran de los ojos de Lucas mientras comía. Delicioso. Era su primera comida en 4000 años, por lo que probablemente habría tenido una reacción similar incluso si masticara las malas hierbas de la carretera. Lucas comió la sopa con cuidado como si fuera la mejor sopa que había tenido. La comida en la cafetería de la Academia Vestroad lo conmovió profundamente y estuvo a la altura de su reputación estelar. Con un suspiro, terminó su comida. Lucas quería cerrar los ojos y sumergirse en la persistente dicha de la saciedad, pero no podía permitírselo. Rápidamente recuperó sus sentidos y se dirigió al salón de clases donde tuvo lugar su primera clase. La razón por la que quería asistir a clase era simple. El conocimiento de Frey es deficiente. Como le gustaba estudiar, estaba un poco más informado en comparación con sus compañeros, pero seguía siendo como una rana en un pozo. Lucas necesitaba descubrir cómo funcionaba el mundo actual. En este sentido, su posición como alumno en la academia fue perfecta. Tenía la intención de usar su estado actual al máximo hasta que pudiera comprender la situación y reunir suficiente información. Lucas decidió vivir como Frey por el momento. Eso es todo. Abrió la puerta del aula y entró no como Lucas, sino como Frey. Capítulo 3. El peor estudiante de la academia, parte 3. Es una pena. El cobarde ni siquiera fue capaz de suicidarse correctamente. Mientras David hablaba con confianza, el hombre llamado Jack a su lado negó con la cabeza. Nah.
Alguien vio a ese hijo de puasterisco barra diagonal sacar a escondidas un montón de píldoras para dormir de la enfermería ayer. Debe haber escuchado los rumores de que podría morir sin dolor si se tragaba un montón al mismo tiempo. Entonces no debe haber tomado las píldoras. David estuvo de acuerdo con el otro hombre, Anthony. Yo también pienso eso. Maldición. Entonces, ¿quieres hacer una apuesta? Apuesto 10 tickets de comida a que murió. Entonces apuesto a que no murió. Hecho. Vamos de 5 cada uno. Mirándose el uno al otro, sonrieron. Los otros estudiantes del salón de clases miraron en su dirección con disgusto. No importa cómo lo pensaran, la maldad de David había ido demasiado lejos. Era increíble cómo podía apostar tan fácilmente por la vida de los demás. Aún así, no hubo nadie que se atreviera a desafiarlo abiertamente. No fue solo su comportamiento lo que mantuvo a algunos de ellos callados. David tenía mejores habilidades y era de una casa de mucho más estatus que ellos. Pero esos estudiantes solían ser indiferentes a los asuntos de los demás. Eran del tipo que no se movía hasta que el grupo de David intentó asesinar a alguien en el aula. El resto de los estudiantes eran débiles y evitaban a Frey con torpeza por miedo a ser atacados. Algunos incluso estaban agradecidos de que Frey estuviera allí. Fue entonces cuando se abrió la puerta, lo que rápidamente llamó la atención de David. Un hombre guapo entró al salón de clases. Su figura pulcra y expresión tranquila irradiaban indiferencia. Aunque ahora no era el momento para pensamientos tan vacíos. No es ese Frey. Casi no lo reconoció si no fuera por su cabello gris descolorido único. ¿Qué? Ese es Frey, ¿verdad? Los demás estudiantes también charlaron entre ellos. Parecía que David no era el único desconcertado por su cambio repentino. Frey miró alrededor del aula y tranquilamente hizo contacto visual con David. Por un momento, sus miradas se fijaron el uno en el otro. David pensó que la expresión de Frey estaría llena de pavor como de costumbre, pero no fue así. No sabía lo que pasó anoche, pero la naturaleza humana no cambiaría tan fácilmente. Date prisa y baja los ojos ya. Lo había visto decenas de veces. El comportamiento tímido que no era apropiado para alguien de la distinguida familia Blake. Pero era natural para Frey, el desgraciado abandonado por su familia y el peor alumno de la academia. Sin embargo, el Frey de hoy era diferente al habitual. Ignoró a David y su típica apariencia nerviosa era extrañamente relajada. Nunca había visto a Frey caminar con la espalda tan recta. Frey fue a su asiento, se sentó y sacó un libro de texto de su escritorio. Comenzó a leer cada página con fascinación como si estuviera perdido en su propio mundo. David exclamó sin saberlo, estupefacto. Su reacción fue bastante seca. Mientras tanto, las caras de Jack y Anthony ya estaban distorsionadas. Hicieron contacto visual con Frey y tuvieron la misma reacción. Jack se impacientó y quiso hablar, pero David llamó primero a Frey. Frey Blake. Frey volteó la cabeza y miró a David con indiferencia. Incluso su rostro inútilmente brillante hoy era desagradable. Continuó valientemente. Mira, ¿no te lo dije? El bastardo es un cobarde que tiene demasiado miedo incluso de morir. Jack y Anthony, que se habían congelado ante las palabras de David, recordaron rápidamente sus roles. Sus rostros se llenaron de burla y desprecio. Sí, sí, tú ganas. Dios, esto apesta. Aquí, tus tickets de comida. Entre ellos, Jack estaba más frustrado. No solo por la actitud de Frey, sino también porque acaba de gastar 10 tickets de comida. Se calmó, se acercó a Frey y se burló. ¿Qué te pasa? ¿Comiste algo mal ayer? Habló en un tono suave que parecía estar lleno de preocupación amistosa, pero su expresión era asesina.
Pero Frey no respondió y siguió leyendo su libro de texto. El rostro de Jack se endureció. Enfurecido, se acercó lo más rápido que pudo y se llevó el libro de Frey. Solo entonces lo miró. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Jack estaba a punto de soltar una serie de maldiciones. Sin embargo, en el momento en que recibió la atención de Frey, se detuvo sin siquiera darse cuenta. ¿Qué pasa con este bastardo? Esos ojos. Su mirada sin fondo pareció mirar dentro de él. Jack se obligó a seguir sonriendo, sintiéndose nervioso y aterrorizado. ¿Pensaste que las píldoras para dormir eran buenas para tu piel, eh? Ve el aceite que resuma de tu cara. Anthony se echó a reír por su broma, lo que hizo que Jack recuperara la confianza. Dame tus tickets de comida, Frey. ¿Tickets de comida? Sí, acabo de perder 10 en una apuesta. La tensión de antes lo había abandonado por completo. Agitando el libro que le quitó a Frey, Jack continuó. Aposté 10 tickets de comida a que morías, así que, como pudiste presentarte a clase así. Gracias a ti, me moriré de hambre por un tiempo. Baja. Sí, eso es culpa de Frey. David y Anthony se burlaron con entusiasmo. En comparación, la reacción de Frey fue simple. Piérdete. Una vez más, el silencio envolvió el aula. Los estudiantes miraron a Frey boquiabiertos con los ojos bien abiertos. Por supuesto, la expresión de Jack se destacó más. ¿Qué dijiste? Su vacilación hacia Frey desapareció en un instante y se convirtió en ira. Jack tenía un físico muy imponente y una impresión viciosa para ser un mago. Cuando lo veían otros, incluso lo confundirían con un mercenario. Cuando Jack rechinó los dientes amenazadoramente, algunos de los estudiantes de corazón débil palidecieron. Frey, por otro lado, mantuvo la calma. En realidad, estaba bastante molesto con él. Devuélveme mi libro y piérdete. Jack no era del tipo que balbucea sobre tales provocaciones. Inmediatamente puso su ira en acción. Su puño del tamaño de un caldero golpeó hacia la cara de Frey. O eso pensaba él. ¿Qué? Jack rápidamente se dio cuenta de que Frey estaba junto a él. ¿Qué pasó? ¿Cuándo se puso de pie el tipo que estaba sentado en su asiento? Se sintió como si hubiera visto un fantasma. Mientras que Frey simplemente se quedó mirando al atónito Jack. ¿Qué diablos le pasa a este tipo? Mientras examinaba a estos chicos con más detalle, los recuerdos de Frey salieron a la superficie claramente, desde el momento en que ingresó a la academia hasta el final de su vida. Al principio, su vida fue decente. Todos sonrieron y trataron bien a Frey, y él estaba feliz. Sintió como si finalmente hubiera encontrado un lugar al que pertenecer. Eso fue hasta que descubrieron la verdad. Tenía una sensibilidad almana mala y ni siquiera podía usar correctamente los hechizos de una estrella. Peor aún, era un hijo totalmente abandonado por la familia Blake. Basura. Un bastardo como tú ni siquiera merece asistir a la academia. Bastardo, así que date prisa y muere. En la memoria de Frey, la horda de David eran demonios. Incluso la fuerza mental inexpugnable de Lucas no pudo evitar que el cuerpo de Frey temblara tan débilmente. Podía adivinar cuánto había sufrido hasta ahora. Había tenido una vida dura y dolorosa. Sobre todo, se debía al hecho de que no tenía a nadie en quien confiar. Frey aceptó sus recuerdos por completo. Y al mismo tiempo, emitió un juicio. Frey no tenía la intención de tomar represalias contra David y su grupo. Esto se debió a que la diferencia de nivel era demasiado grande. Es como un adulto que se involucra en una disputa en el patio de recreo. Pero no fue lo mismo. Los actos atroces del grupo de David fueron tan perversos como cualquier otro aristócrata corrupto. No puedo. ¿Qué?
Jack estaba un poco asustado por el cambio repentino en la actitud de Frey y cómo desapareció y reapareció como un fantasma. Pero principalmente fueron sus ojos. Sus ojos eran como pozos sin fondo. Con solo mirarlos, sintió como si estuviera siendo absorbido por su alma. Frey recordó sus recuerdos cuando era Lucas. Para cuando fue aclamado como el Gran Mago, había ganado otro nombre, el Gran Maestro. Crió, dirigió y apoyó a muchos de sus discípulos. Sin embargo, no se consideraba un buen hombre, porque Lucas nunca perdonó a quienes le apuntaron con una espada. Sin embargo, gracias a que fomentó un espíritu de profunda disciplina, se tendió a evitar en la medida de lo posible las disputas innecesarias. Pero ahora era diferente. 4000 años. Había estado sellado en el abismo durante mucho tiempo. Independientemente de lo mucho que Lucas mantuvo intacta su razón, era difícil quedarse solo en un espacio donde no había nada. Había estado al borde de la locura cientos de veces y en varias ocasiones su conciencia casi se había consumido. Pero Lucas había logrado mantener su conciencia por sí mismo. ¿Cómo? Solo había una forma. Expulsó sus violentas emociones sin cesar. Constantemente recordaba a los seres que lo había sellado a sí mismo. Su indignación se acercó a la sed de sangre. Durante meses, murmuraba palabras de odio y maldiciones tan profanas que eran difíciles de pronunciar en voz alta. Un reflejo limpio, un agua tranquila era esencial para aumentar el rango de la magia, pero Lucas en ese momento no tenía otra opción. Si hubiera mantenido solo esas emociones estáticas, su conciencia habría sido consumida por el abismo hace siglos. Jack no pudo emitir ningún sonido. De repente, sintió un dolor severo en el abdomen y ni siquiera podía respirar adecuadamente. Sintió como si lo hubieran empalado con una lanza. Sus ojos se pusieron en blanco y perdió el conocimiento, su cuerpo se estrelló contra el suelo con un ruido sordo. ¿Qué fue eso? ¿Qué está pasando? Jack había caído en un instante. Al menos así les pareció a los estudiantes en el aula. Nadie vio lo que realmente sucedió. Fue Frey. Sus acciones fueron sorprendentemente simples. Después de activar mana en todo su cuerpo para mejorar drásticamente su habilidad física, llevó su puño al estómago de Jack. Y con un movimiento más rápido que el anterior, lo recuperó. Sin embargo, esta serie de procesos fue extrañamente rápida. Al menos hasta cierto punto, los otros estudiantes nunca se darían cuenta. Capítulo 4. El peor estudiante de la academia. Jack. Anthony se apresuró a examinar a Jack. Está desmayado. ¿Por qué de la nada? Los ojos de Anthony se volvieron hacia Frey. Estaba sentado en su escritorio de nuevo, leyendo su libro de texto. Desde aquel momento, estoy seguro que esta basura hizo algo. ¿Pero tenía tal talento? ¿No era solo un estudiante humilde que solo podía usar misiles mágicos? Justo cuando Anthony trató de hablar, la puerta se abrió y entró el profesor Dio. Ya era hora de que comenzara la clase de la mañana. Su mirada alcanzó a Anthony, que se tambaleó donde estaba, y a Jack, que estaba inconsciente. Anthony, ¿qué está pasando? ¿Por qué Jack está tirado en el suelo? Eso es, se cayó de repente. De repente. Desconcertado, Dio se acercó a Jack. Luego le dio la vuelta y examinó su estado. Estos son. El rostro de Dio se endureció. Sintió débiles y persistentes rastros de mana en el estómago de Jack, tan débiles que pasarían desapercibidos si no fuera por su aguda percepción. Estos son rastros de habilidades de artes marciales usando mana. Significaba que era obra de un guerrero mágico. Además, no era algo que pudiera haber hecho un simple estudiante. Rápido e intrincado. Estaba seguro de que no había un solo profesor que tuviera este nivel de habilidad. ¿Quién pudo haber hecho esto?
Los ojos de Dio vagaron alrededor y alcanzaron a Frey. Estaba absorto en la lectura, sin prestar atención a Jack que había caído cerca. Cuéntame los detalles. Los ojos azules y afilados de Dio recorrieron el aula. Todos los estudiantes que se encontraron con su mirada se estremecieron. Después de un momento de vacilación, David se acercó y dijo: Jack y Frey estuvieron hablando por un momento, pero ¿esos dos? ¿Hablando? Incluso Dio, que trataba a sus alumnos con indiferencia, sabía de la relación de David con Frey. No estaban en términos lo suficientemente amistosos para hablar. David hizo una pausa en medio del discurso cuando se encontró con la mirada de Dio. De repente se derrumbó. Cuando Dio apartó la mirada de él, David sintió un sudor frío por la espalda. Entonces Anthony dijo: Profesor, ¿cómo está Jack? Parece que quedara inconsciente por un tiempo. No te preocupes, no es nada que ponga en peligro su vida. ¿Qué lo hizo colapsar? Bueno, creo que tendré que examinarlo más a fondo. No había necesidad de contarle al estudiante sobre las artes marciales ya que él no entendería. Dio hizo una breve pausa y luego dijo: Me tomaré libre la clase de la mañana. Haré los arreglos para un profesor suplente. Todos, esperen en el aula. Dio tenía la intención de estudiar los síntomas de Jack con más detalle. Aunque es poco probable, podría haber sido obra de un extraño. ¿Qué profesor se hará cargo? El profesor Kevin llegó hoy más temprano. Sé que no tiene nada programado esta mañana, así que se lo pediré. Ante las palabras de Dio, los estudiantes se desesperaron. El profesor Kevin también fue uno de los 3 profesores más notables de la academia, que incluía a Dio. Sin embargo, su evaluación fue la peor entre los estudiantes. Aunque Dio tenía una personalidad fría, los estudiantes lo respetaban profundamente. Sus habilidades eran notables y sus clases de alta calidad eran fáciles de entender. Pero Kevin era diferente. Se comportó pretenciosamente a pesar de que tenía las peores habilidades entre los profesores y era extremadamente duro. A ninguno de los estudiantes le agradaba. Tenía un severo complejo de inferioridad, especialmente hacia Dio, así como hacia otra profesora llamada Adelia. Si Dio le pedía que lo sustituyera, ciertamente aceptaría hacerlo pensando que se le había pasado uno. Dio se fue cargando a Jack en su espalda. Los estudiantes suspiraron y se prepararon para la clase de Kevin. En ese momento, David se acercó a Frey y le habló con amargura. ¿Qué hiciste? No hay forma de que pudieras haber hecho algo que mis ojos no captarían. David concluyó que era solo una coincidencia y se rió para tranquilizarse. No escapes de la práctica de la tarde. Luego miró directamente a Anthony y dijo: Deberíamos saltarnos la clase. Es la clase del profesor Kevin, sin embargo, estará bien. Sí. Estoy seguro de que el profesor Kevin lo entenderá. Cuando David lo dijo con una sonrisa, Anthony también sonrió. Kevin se dio cuenta de que no podía tocar a David. Finalmente miró a Frey. Incluso con la conmoción que ocurrió hace poco tiempo, hubo pocos cambios en su expresión. Sí, mantén esa actitud. Estoy deseando ver qué tipo de cara pondrás cuando te aplaste. Iba a terminar con la rotura de un brazo, pero ahora pensó que sería mejor quitarle un ojo también. Con eso, David y Anthony abandonaron el salón de clases. Ah, por supuesto. Kevin era un hombre de mediana edad que se estaba quedando calvo y ya había perdido la mitad del cabello. El labio inferior saliente, los ojos rasgados, la nariz aguileña y el vientre abultado le hacían parecer más un ladrón que un mago. Espero su amable cooperación. Ante las palabras de Dio, Kevin se echó a reír. No se preocupe, el propio profesor Dio se inclinó y me rogó que hiciera lo mejor que pudiera, jaja.
Se aseguró de enfatizar fuertemente la parte de mendigar. Dios no se inclinó ni suplicó, pero asintió una vez porque no quería perder el tiempo discutiendo infantilmente con él. Kevin se dirigió al salón de clases sonriendo de oreja a oreja. En primer lugar, realmente no odiaba dar clases. Más bien, fue más una preferencia. La mayoría de los estudiantes de la Academia Vestroad demostraron confianza y respeto por sus profesores. Incluso si estaban disgustados, pocas personas lo mostraron abiertamente. A Kevin le gustó eso. Fue la razón por la que se esforzó tanto en convertirse en profesor en Vestroad. Luchó hasta el punto de tener hemorragias nasales, pero el fruto era tan dulce. Si no tuviera el mismo puesto de profesor, las élites como Dio y Adelia nunca le hablarían cortésmente. Tendría suerte de que no le dieran órdenes, y mucho menos que le pidieran un favor. Cuando Kevin abrió la puerta y entró, la mayoría de los estudiantes levantaron la vista sin demora. Las notas de cada asignatura solo las podrá determinar el profesor responsable. En otras palabras, si un estudiante lo disgustara de alguna manera, recibiría malas calificaciones independientemente de sus calificaciones reales. Los estudiantes ingeniosos sabían qué expresión le gustaba más a Kevin. Cuando vio los ojos brillantes de los estudiantes, Kevin se rió suavemente. No sé si ya lo sabían, pero debido a circunstancias inevitables, estaré a cargo de las lecciones de esta mañana. Entonces, todos, abran sus libros de texto. Los estudiantes se apresuraron a abrir sus libros de texto. Conociendo la personalidad fastidiosa de Kevin, todos habían sacado sus libros por adelantado. Frey se perdió por un momento porque no sabía qué materia se encargaba de enseñar Kevin. Miró a su alrededor y vio el título de un libro que había sacado otro estudiante. La historia de la magia. Afortunadamente, todos sus libros de texto ya estaban sobre el escritorio. Comenzó a ordenarlos uno a la vez. Su figura se destacó y llamó la atención de Kevin. Al principio, no reconoció a Frey. Pero al ver su característico cabello gris, inmediatamente se dio cuenta de su identidad. Frey Blake, ese bastardo ha vuelto a mi clase. Frey Blake. Era un estudiante notorio en la academia, por lo que obviamente Kevin lo conocía. No le gustaba Frey. Quería ser respetado por los hijos de familias distinguidas que fueron cuidadosamente seleccionados de todo el país. No tenía ni una pizca de interés en lo que respectaba de un hijo ilegítimo de nacimiento menor. Más bien, pensó que Frey fue quien bajó la calidad de sus clases. Después de hacerle saber que sus esfuerzos nunca lo llevarían a ninguna parte, Kevin lo había expulsado con mucha crueldad. Frey Blake salió corriendo de clase con la cara enrojecida y no volvió a asistir desde entonces. Kevin pensó que nunca más lo volvería a ver sentado allí. ¿Qué tipo de viento sopla hoy para que esto suceda? Además, el aire alrededor de Frey parecía haber cambiado ligeramente. Kevin, naturalmente, no podía recordar la apariencia de Frey en detalle, pero sus ojos asustados y sus hombros encogidos eran inolvidables. Pero el Frey ahora era imponente. Había fuerza detrás de su mirada y su espalda estaba recta. Si no fuera por el color de su cabello, Kevin no creería que fuera Frey. Daba igual. Aunque no podía decir lo que estaba pasando por la mente de Frey, echar a ese mocoso sin espinas de nuevo no era gran cosa. Sonriendo ampliamente, dijo Kevin. Frey, ha pasado un tiempo desde que te vi. ¿Hubo alguna razón especial para no asistir a mi clase? Frey encontró el libro de texto justo a tiempo y respondió mientras guardaba el resto. No pude encontrar el momento adecuado. Quizás hubo algo que pensaste que era más importante que mi clase. Kevin dijo con fuerza con los dientes apretados. Inicialmente, fue el resultado de su acoso, pero ahora Frey estaba hablando como si hubiera rechazado la clase de Kevin por su cuenta.
Los otros estudiantes miraron a Frey con mitad de preocupación y mitad de expectativa. La mayoría de ellos se dieron cuenta de que Frey había cambiado un poco al presenciar cómo se había enfrentado al grupo de David. Sin embargo, esta vez su oponente era Kevin, el más desagradable de todos los profesores. No podría rebelarse como antes. Supongo que sí. Frey respondió a la ligera. Alguien entre los estudiantes jadeó con fuerza. No estaban solos, ya que la mayoría de los demás tuvieron reacciones similares. Luego. Oh. El rostro de Kevin se endureció.